Primero me quiero presentar, para que me conozcan quién es el que está hablando aquí hoy día. Mi señora es ingeniero comercial y siempre me contaba una historia de que cuando ella estaba en la universidad había un profesor que decía que las marcas representan a las personas y esas son todas las marcas que al menos a mí me representan. Yo soy abogado, tengo 35 años, estudié en la Universidad del Desarrollo, después hice algunos cursos de especialización y cosas así, pero me quiero centrar un poco en la experiencia práctica que tengo, que es lo que hoy día me trae aquí a hacer la charla con ustedes. Soy cofundador de Grupo Wolf. Grupo Wolf es una empresa de servicios legales disruptiva en el mercado legal chileno. Así como me ven hoy día, así como voy a trabajar a la oficina, tenemos una oficina que es como estilo una startup. No tengo una oficina privada a pesar de que soy el socio fundador. Tenemos un espacio abierto, colaborativo, con frases motivacionales en las paredes, una estructura bastante horizontal. Trabajamos remoto. De hecho, Javier, que me acompaña hoy día, es parte de mi equipo y la verdad es que lo veo cuando tengo que hacer charlas o cosas así, el resto del tiempo estamos muy remotos. Y desde el año 2017 que armamos Wolf, con este toque disruptivo dijimos, bueno, no hay ningún abogado que esté dedicado a los temas cripto y vimos una tremenda oportunidad como un océano azul de que no hay nadie acá, hay muchas necesidades y desde el año 2017 empezamos a ver temas cripto. Dado que nos metimos en los temas cripto, el primer acercamiento que tuvimos fue con los temas tributarios. El primer cliente cripto, de hecho, era una persona que vivía en Estados Unidos, era chileno, y quería declarar porque había ganado mucha plata vendiendo cripto. Y ese fue el primer cliente que tuvimos nosotros. Y dada la constante necesidad de las personas de entender cómo funciona el tema tributario, nosotros en octubre del año pasado armamos una línea de negocios especial que se llama TaxLite, que está enfocada en soluciones criptotributarias, soluciones legales criptotributarias. En TaxLite desarrollamos el primer chatbot legal que contesta preguntas generales de temas tributarios cripto. Y tenemos dos servicios que son un poco más tradicionales como diagnóstico, o sea, si ya operan en el mundo cripto y no han declarado sus impuestos, claramente tienen contingencias y nosotros las identificamos y les decimos qué tienen que hacer. Y por otro lado tenemos un servicio que es más boutique, que es de estructuración tributaria, donde básicamente hacemos ciertas cosas dentro del marco legal para que tengan los beneficios y las eficiencias tributarias para operar en el mundo cripto. Además, soy cofundador de Rizoma y de hecho con Javier tenemos este negocio que son servicios legales enfocados en influencers, creadores de contenido, músicos y productores de música. Y finalmente, el chiche que tenemos nosotros es un podcast que se llama Con todas las de la ley. Los invito, por favor, que nos sigan, se suscriban en YouTube, en Spotify. Y en Con todas las de la ley lo que hacemos es entrevistar a emprendedores y emprendedoras para que nos cuenten sus porrazos legales y nosotros damos tips súper prácticos, concretos, en un tono muy relajado y buena onda, transmitiendo la vibra que tiene el Grupo Wolf. ¿Ya? Ese soy yo y por eso estoy aquí con ustedes. Ahora, en estos 50 minutitos que me quedan, tengo el desafío de que ustedes logren entender el tema marco regulatorio o las normas que rigen las actividades de blockchain y los criptoactivos. Por eso la charla se llama Cripto y Blockchain con todas las de la ley. La primera pregunta que surge es, ¿por qué es importante el tema regulatorio? Antes de entrar a explicarles cómo es el marco regulatorio, creo que es importante que entiendan por qué esto importa. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna noción de por qué importa el tema regulatorio? ¿Quién contestó? No. ¿Ya? Perfecto. ¿Alguien más tiene otra opinión? No te vais preso, muy bien. Eso no es tan efectivo. Hoy día ya la prisión por deuda se eliminó, pero si cometes delitos como estafas, eventualmente te vas a ir preso. Tiene que haber un regulador. ¿Y por qué tiene que haber un regulador? Bacán. ¿Alguien más había levantado la mano? Efectivamente. Absolutamente. Mira, lo bonito de esta pregunta es que todos tienen razón, están todas las respuestas correctas. Y esta lámina resume un poco la importancia del tema regulatorio, no solo con temas cripto, sino que en general. Y aquí identificamos tres grandes grupos de personas. Por un lado están los inversionistas, por otro lado está el emprendedor y por otro lado están los clientes. Desde el lado del inversionista, siempre va a ser mucho más segura su inversión en una startup que está regulada. Porque en el fondo, como bien dijeron ustedes, si es que en el fondo el emprendedor recibe las lucas y en el fondo agarra sus maletas y se va de viaje y no hace nada con eso,
si no hay un marco regulatorio claro, la verdad es que son cosas que pueden pasar y lo peor, no hay una sanción específica que en el fondo evite conductas de ese tipo, ¿ya? Entonces, por un lado, los inversionistas es muy importante la regulación porque si está regulado, el emprendedor tiene que regularse, en consecuencia es una garantía de que está todo en regla. Por otro lado, el emprendedor le sirve la regulación por temas de certeza. El gran problema que tienen los emprendedores es que no saben si tienen que cumplir cierta normativa. Y el hecho de que no tengan certeza de eso, están cagados de susto. Porque en definitiva lo que puede pasar es que empiezan a hacer su negocio y tienen la preocupación de que, por ejemplo, la UAF les toque la puerta y les diga, oye, ¿cómo están operando? O tienen la preocupación de que llegue el Servicio de Impuestos Internos y les haga una fiscalización. Y generalmente cuando te van a fiscalizar, el problema viene en que lo que te tengan que cobrar viene con intereses, multas y reajustes y te sale extremadamente caro. O sea, siempre es mejor regularse desde un inicio para evitarse obviamente todas las multas, intereses y reajustes. Y finalmente, alguien lo dijo por atrás, para los clientes también es muy importante porque las estafas están a la orden del día y si es que no hay sanciones, si es que no hay un ente fiscalizador que en el fondo ponga las reglas del juego y sobre todo haga cumplir esas reglas del juego, para los clientes siempre es una incertidumbre muy potente, ¿ya? Entonces, ¿por qué importa? Por estas razones agrupadas en estos tres grandes grupos de personas. Entrega certeza, da protección a quienes interactúan en el ecosistema. Generalmente hay un ente que fiscaliza, entonces en el fondo si yo voy a incumplir, prefiero no hacerlo porque sé que hay alguien que me va a fiscalizar eventualmente. Y finalmente genera confianza al mercado. Y con todos esos factores, la verdad es que es una sinergia tremendamente positiva, ¿ya? Ahora, dado que entendemos que la regulación es importante, hay que entender también qué le preocupa al regulador o al ente fiscalizador. Y esto ya entrando 100% a temas cripto. En temas cripto, yo creo que las entidades más importantes y que en el fondo hay que considerar son, por un lado, la Unidad de Análisis Financiero, el Servicio de Impuesto Interno, hoy día la CMF con Ley FinTech que es importantísima, y también Banco Central, ahí nomás, pero en el fondo igual es un actor relevante del ecosistema. La Unidad de Análisis Financiero, ¿alguien sabe lo que es? ¿No? Es la encargada de evitar temas de prevención de lavados de activos, financiamiento del terrorismo, cosas así. Por ende, en la actividad de cripto, como me imagino que ya saben, es una actividad seudónima. Yo no opero como Felipe Godoy en el mundo cripto, opero con una wallet determinada, entonces en el fondo no saben que realmente soy yo el que está operando detrás, ¿ya? O pueden llegar a saberlo, pero a buenas y primeras no saben que es Felipe Godoy el que está operando. Entonces, ese pseudoanonimato se presta mucho para estafas, lavados de activos y cosas así. Y la UAF es en definitiva el encargado de poner foco de que ese tipo de operaciones no ocurran. Por otro lado está el Servicio de Impuesto Interno, y que yo creo que es lo más obvio para todos nosotros de por qué está metido el Servicio de Impuesto Interno. ¿Alguien sabe por qué está metido el Servicio de Impuesto Interno en esto? ¿Por qué le importa tanto regular? Porque hay plata, efectivamente. Como hay plata, y la verdad es que hay mucha plata, y quedó demostrado al inicio de esta charla que nadie paga sus impuestos, efectivamente le interesa mucho entregar certeza para que la gente entienda y si entiende pueda declarar y en consecuencia pagar. Entonces, para el servicio, esto es una actividad económica y en consecuencia tiene que pagar impuestos y por eso está tan, de ahí lo vamos a ver, pero es uno de los principales actores que ha dado más certeza en el mundo cripto. Por otro lado, la CMF. La CMF tiene por foco evitar fraudes. Debe conservar la fe pública, o sea que nadie se mande embarrada y que dejen obviamente todos los problemas que sabemos que se generan. Y la CMF hoy día tiene un rol principal porque el año pasado se publicó una ley que es la ley FinTech. No sé si la escucharon en las noticias, cosas así. Vamos a profundizar en esta charla. Pero dado que la ley FinTech hoy día rige e impacta al mercado cripto, tiene un rol importantísimo. Y finalmente el Banco Central, que creo que tiene una posición un poquito más disminuida entre todos estos actores, le interesa obviamente proteger la estabilidad financiera, monetaria, etc. ¿Ya? Por ende, se discute también las emisiones de monedas digitales, de bancos centrales, cosas así. Entonces, también tiene un rol importante, no tanto como los otros actores. Pregunta. No escucho, perdón, perdón, no entendí la última parte. Sí, un pseudoanonimato.
O sea, por un lado, la tecnología te permite operar de esa manera, de manera seudónima. También hay ciertas redes que son 100% anónimas. Y efectivamente lo que busca la UAF en este caso es tratar de identificar a quienes forman parte de este ecosistema. Por ejemplo, si tú operas con cripto, si tú operaras con cripto y, por ejemplo, te vas a una casa de cambio o exchange de cripto, tienes que hacer un proceso que se llama onboarding. Y el onboarding es que tienes que presentar tu cédula de identidad, tu nombre, tu fecha de nacimiento, a qué te dedicas, tu domicilio. Tienes que mandar un montón de información porque la UAF lo que dice, bueno, como esto es tan riesgoso, yo necesito que los actores que interactúan con los consumidores o los clientes sepan perfectamente quién es su cliente. Para cuando yo les pregunte, oye, ¿esta actividad de qué se trata? Oye, no sé, X persona se llama tanto, vive en tal lugar, gana tantas lucas, entonces están plenamente identificados. Entonces esa es la manera en que el regulador dice, bueno, necesito saber quién está interactuando con esto. ¿Vale? Ya. Ahora, como les he adelantado, ya hay una ley que se llama la ley FinTech, que se las voy a explicar en detalle más adelante, pero eso marca como un antes y un después. Es como antes de Cristo, después de Cristo. Yo creo que en el mundo regulatorio es antes de ley FinTech y después de ley FinTech. ¿Ya? Antes de ley FinTech, como asesores legales de proyectos cripto, la única pega que teníamos que hacer era estructurar legalmente un negocio. Y por estructurar legalmente un negocio, ¿qué significa eso? Es entender el modelo de negocio del cliente, ver todas las normas existentes en Chile que podrían llegar a impactar ese modelo de negocio y decirle al cliente, para funcionar, sin que te mande una embarrada, tenés que hacer esto, 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 esto. Esa es la estructuración legal. Hoy día, además de hacer eso, tenemos que estructurar legalmente el negocio y dar cumplimiento a ley FinTech. Y eso ya es una pega excesiva. De hecho, aquí hay unos actores del mundo de la tokenización, y es uno de los casos que también quiero que analicemos. Y pueden dar fe de que este proceso regulatorio es un cacho, es mucha, mucha pega. Y sobre todo para los emprendedores es muy costoso. No solo costoso por los honorarios legales de los abogados, sino que costoso porque es una carga administrativa tremenda. ¿Ya? Así que eso, ¿hasta el minuto alguna pregunta? ¿No? Vamos. Ya. Ahora lo que vamos a hacer es, ya que identificamos quiénes son los actores principales, CMF, Servicio de Impuesto Interno, la UAF, etcétera, vamos a ir uno por uno identificando las normas para que en el fondo vayan cachando cuál es el marco regulatorio. En primer lugar, el por qué surge la ley FinTech surge porque la industria FinTech es está demasiado dividida en un montón de subindustrias. Está el tema de los factoring, el tema del crowdfunding, el tema cripto, que también es FinTech, y un montón más. ¿Ya? Entonces, el desafío que tenía la CMF era establecer una norma que regulara toda esta actividad FinTech. ¿Ya? Entonces, lo que hizo la CMF fue, identificando este dolor, que no había una norma clara que regulara las fintechs, dijo, bueno, yo voy a hacer un anteproyecto y lo voy a presentar al ministerio para que se discuta y después que obviamente se transforme en ley. Y eso fue lo que hizo. El año 2018, toda esta historia partió. La CMF armó mesas de trabajo, actores importantes del mercado fueron a contar sus opiniones, sus visiones, etc. Y después de muchos años, el año pasado recién, se publicó la ley FinTech. ¿Ya? La ley FinTech establece ciertas categorías de servicios. No es necesario que lean porque en el fondo lo puse ahí por si algún día se las mando, pero en definitiva lo que hizo Ley FinTech dijo, bueno, ¿cómo regulo actividades tan diversas como un factoring, un tema cripto, una plataforma de crowdfunding, etcétera? Tengo que establecer categorías de servicio, ¿ya? Y las categorías de servicio que eligió son esas, son 7 en total. Sistemas alternativos de transacción, plataformas de financiamiento colectivo, intermediación de instrumentos financieros, custodia de instrumentos financieros, enrutamiento de órdenes, asesoría crediticia y asesorías de inversión. Esas son todas las categorías. Entonces, hoy día el desafío que tiene un emprendedor es decir, bueno, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Alguna actividad que yo desarrollo califica dentro de alguna de estas categorías de servicio? Y si la respuesta es sí, así, porque en el fondo tiene que cumplir un montón de cosas para poder pedir, por un lado, la solicitud de inscripción, o sea, todos tienen que estar inscritos en la CMF, y por otro lado tienen que pedir una autorización de funcionamiento. ¿Ya? O sea, de hecho el plazo vence el 3 de febrero del 2025. Todos los actores que después de esa fecha no hayan hecho el proceso que les acabo de decir, legalmente no pueden operar. ¿Ya? Y contestando o ligándolo básicamente con lo que dijimos antes, eso es una garantía para los clientes.
Si yo después del 3 de febrero quiero operar con alguna empresa y estar tranquilo de que está legal, le puedo preguntar a la empresa si está iniciando o inició su proceso de inscripción y autorización de funcionamiento ante la CMF. Si es que la respuesta es no, mejor no inviertan o no interactúen con esas plataformas porque ya saben que no están cumpliendo con lo que la ley establece. Entonces eso ya es una garantía para los consumidores. Ya, ahora, hemos ido de lo más general a lo más particular. La ley solo tiene dos conceptos que impactan en el mundo cripto. Pero esos dos conceptos son heavy, porque por el hecho de haber tomado la decisión de incluir dentro de toda la ley fintech el concepto de instrumento financiero, y no les voy a leer la definición, pero sí destaco la parte de ahí en negro que dentro del concepto de instrumento financiero agregaron como una categoría especial la de los activos financieros virtuales. Y los activos financieros virtuales, que allá está la definición, es la definición que tiene la norma en relación a los criptoactivos. De hecho, los hace como sinónimo. Activo financiero virtual es lo mismo que decir hoy día criptoactivos. Y esa sí la voy a leer porque tengo algunos comentarios al respecto, pero dice, la define como los criptoactivos vienen a ser una representación digital de unidades de valor, bienes o servicios, con excepción del dinero, ya sea moneda nacional o divisas, que pueden ser transferidos, almacenados o intercambiados digitalmente. En opinión de ustedes, que yo sé que no son abogados, ¿les llama algo la atención de esa definición? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es una buena definición? ¿Eso es un criptoactivo en verdad? ¿O no? ¿Ah? ¿Ya? ¿Ambigua? Dale. ¿Ya? Perfecto. Perfecto. Buen análisis. No está correcto, pero es un buen análisis. Allá. Absolutamente. ¿No? Absolutamente. De hecho, ligándolo con... ¿Tu nombre cuál era? ¿Ah? Roca. Perfecto. Ya, como decía Roca, que tiene razón, ese punto de excepcionar a las divisas es un punto muy importante. Bitcoin no es asociado como divisa propiamente tal, esa era la parte que en el fondo había que aclarar, pero lo que sí es importante es que todo lo que diga relación con divisas pasa a temas de Banco Central, entonces es algo que queda aparte. El problema que tiene esta definición es que si yo saco una foto que representa un servicio legal, técnicamente es un criptoactivo y te puedo sacar una foto que representa mi servicio. Tú con esa foto podéis cobrar mi servicio legal y decir, oye, Grupo Wolf, tengo una foto que dice que ustedes me van a hacer un contrato. Eso es una representación digital de un servicio y que calzaría con la definición de criptoactivo. Y eso no es un criptoactivo. Tal. No, porque en el fondo ahí dice con excepción del dinero. En la cuenta Santander tú tendrías dinero. ¿Vale? Entonces, las definiciones siempre son perfectibles, pero claramente les faltó decir que tendría que estar en algún registro distribuido o blockchain al menos, ¿ya? Y eso no está. Pero independiente de eso, a la industria cripto le rige la ley fintech porque está mencionado como un instrumento financiero, porque en verdad es un activo financiero virtual, ¿ya? Ahora, ya adelanté un poquito lo que tienen que hacer estas empresas que se dedican al mundo cripto. Bueno, si califico dentro de alguna categoría, tengo que, por un lado, inscribirme ante la CMF y después pedir una autorización de servicio. Y esta autorización es la parte más nefasta, entre comillas, de la regulación, porque te piden una cantidad de documentos impresionante, ¿ya? Impresionante. Y dependiendo de la categoría también. Y lo que está pasando hoy día, y vuelvo a las categorías, es que las categorías que tienen una mayor carga regulatoria son intermediador de instrumentos financieros y custodia, ¿ya? Y la que tiene, entre comillas, menos carga regulatoria son enrutamiento de órdenes, ¿ya? El enrutar una orden significa tengo una orden de un cliente y la conecto, por ejemplo, vía API con un tercero. Eso es enrutar. Intermediar viene a ser yo recibo una orden de un cliente que es como cómprame este criptoactivo. Esta persona va y dice, ok, yo voy a comprarle el criptoactivo para entregárselo a mi cliente. Eso ya es intermediar.
Entonces vamos viendo que hay ciertas categorías que implican una gestión adicional del prestador de servicio. Dale. Sí, es heavy porque los corredores podrían perfectamente ser calificados como enrutadores, porque conectan, por ejemplo, con la bolsa. Técnicamente no hacen algo más. Pero, y de hecho es el gran problema que tenemos con la CMF, se traslapan las categorías. De hecho, un enrutador puro y duro que recibe dinero de un cliente para poder conectar con X, eso ya, por recibir dinero, es cuestionable. No es un enrutamiento puro y simple. Ya está recibiendo dinero, entonces agrega otra categoría más. Hay muchos temas de interpretación. Eh, Así que eso, todos los prestadores de servicio tienen que cumplir una cantidad de cosas impresionantes. Pregunta. ¿Ya? Pero depende. Por ejemplo, si es una operación peer-to-peer con terceros o tuya. Ya, es que eso es distinto. Porque lo que ocurre, por ejemplo, en operaciones peer-to-peer, cuando hay una empresa que está operando, técnicamente no somos nosotros dos. Yo soy la empresa, somos dos, efectivamente, pero yo me doy vuelta porque tengo los clientes que quieren comprar. Y yo lo que hago es arbitraje, gano el diferencial o el spread. Pero en el fondo yo tengo un cliente a quien la operación contigo después se la entrego a mi cliente. Y es ahí donde yo califico como intermediador de instrumentos financieros. Ya no soy solo un enrutador. No, persona a persona no. De hecho, por ejemplo, si yo les vendo hoy día cripto a alguien de acá, no es una operación que esté para nada. Eventualmente va a estar grabada con impuestos, pero no con temas de ley fintech. ¿Sí? Sí, Binance Peer-to-Peer es el caso perfecto. Si nosotros operamos en esa plataforma, tú y yo, así Felipe Godoy y tu nombre, José Luis, esa operación no cae dentro de SMF, porque es entre privados. Pero si yo, por ejemplo, soy una empresa que tengo clientes que me encargaron comprar, por ejemplo, un criptoactivo, y yo voy como empresa, interactúo contigo, ya deja de ser José Miguel con Felipe. José Luis, perdón. José Luis con empresa Felipe SPA. Y eso ya cambia la relación, porque yo estoy prestando un servicio a tercero. Eso marca toda la diferencia. Efectivamente. Dale, dale. Sí, yo sé que la experiencia de usted es distinta. Yo creo que están haciendo todos los esfuerzos posibles, pero la capacidad operacional sí o sí los va... Y de hecho ustedes son los aventurados que partieron antes de, porque las empresas que al menos atendemos nosotros, estamos no hasta el final, no como buen chileno a última hora haciendo los temas, pero sí lo más cercano a la fecha, ¿ya? Entonces sí, yo creo que si ya hoy día hay demoras, probablemente cuando ya se vence el plazo, las demoras van a ser más grandes. Tokenización de activos. De hecho, sí. Hasta el minuto, ¿alguna pregunta? ¿No? Ahora, antes de pasar, voy a andar medio loco con la velocidad porque tengo muchas cosas que contarle, así que solo quiero hacer un pequeño ejercicio en la pizarra para que analicemos, de hecho, perdón muchachos, pero el modelo que quería exponer era tokenización. Aquí hay dos referentes del tema tokenización, así que ¿alguien sabe lo que es la tokenización de activos? Da lo mismo si se equivocan muchachos, así que no. ¿Ya? Bacán, bacán. ¿Alguien tiene otra opinión, definición que se quiera aventurar también? ¿Qué sería la tokenización? Dale, bacán, efectivamente. ¿Ya? No, bacán. Está perfecto.
¿Cómo qué? ¿Ya? Perfecto. Hay tokens que son únicos, que son los tokens no fungibles, y el resto de los tokens no son fungibles y se pueden intercambiar y pueden haber más de alguno. Las respuestas que dijeron tan perfectas, de hecho, la tokenización, si podemos dar un concepto rápido y sencillo, es representar digitalmente algo, ¿ya? Puede ser algo físico, algo digital, etcétera, pero es la representación de algo. Entonces, cuando yo tokenizo, creo un token que representa algo. Y ese algo pueden ser acciones, un bien raíz, etcétera. ¿Ya? En ese proceso, y lo voy a aplicar a ley fintech, ocurren muchas cosas. ¿Ya? Por ejemplo, cuando uno emite un token, eso ya tiene una consecuencia legal, ¿ya? La emisión de un token. Entonces ahí desde el punto de vista regulatorio es, bueno, la emisión de un token cae dentro de ley fintech o no, o es algo que es, no sé, mercado de valores, que eso ya es otra regulación, ¿ya? Ese es un primer desafío que hay que tener. En segundo lugar, y ligándolo con el concepto de estructuración legal, si un token, por ejemplo, representa una acción de una empresa, ¿cómo la vinculo? Es algo que tenemos que resolver. Porque en el fondo el token vive en la blockchain. Las acciones viven en un papel digital. Entonces tengo que en algún punto generar una vinculación entre ambas cosas. Porque si no, lo que va a pasar es que el token yo se lo vendo a Pepito y las acciones se las vendo a Juanito. Y ahí vienen los problemas. ¿Ya? Entonces, uno de los puntos a resolver es cómo yo vinculo el token a lo que esté representando ese token. ¿Ya? Y aplicando el tema de ley fintech, hay muchas categorías eventuales que están asociadas a esta actividad. ¿Ya? Por ejemplo, si es que el token yo lo emito y el token lo custodio yo, ¿ya? Y no se lo entrego para que sea de libre disposición de los usuarios, eventualmente calificamos como custodia de instrumentos financieros. Ahí tenéis una categoría lista. Por otro lado, si es que tú al token tú le das la posibilidad de generar un mercado secundario para que los tenedores del token lo intercambien entre sí, estamos en otra categoría que se llama el sistema alternativo de transacción. Y así podemos seguir y probablemente van a estar en casi todas las categorías. ¿Ya? Entonces, ahí un ejercicio donde un negocio práctico, que es la tokenización de activos, cómo lo impacta ley fintech, está en muchas categorías. Y además tienen que estructurarse legalmente para que no les pase lo que les acabo de decir, que el token se vende por un lado y lo que está representando se venda por otro. ¿Ya? Eso con capítulo CMF y ley fintech. La segunda patita de esta presentación es el tema que más me apasiona. Yo no soy tributarista, pero sé mucho de tributario, y es el tema tributario cripto. ¿Ya? Aquí está el primer oficio del Servicio de Impuestos Internos. El oficio es como la respuesta que le da el servicio a preguntas del contribuyente y tiene una importancia tremenda porque esas respuestas nos sirven a todos para entender cómo piensa el Servicio de Impuestos Internos respecto de algo. Y es el primer oficio que se pronuncia con temas cripto. El Servicio de Impuestos Internos, como ya identificamos, es el más interesado en que exista certeza respecto de esto porque hay un interés económico detrás. ¿Ya? ¿Alguien sabe cómo tributan las cripto? ¿No? ¿No? Dale. El tema tributario cripto, yo siempre lo digo, el tema tributario en sí mismo es chino mandarín. El tema tributario cripto es chino mandarín así por dos, ¿ya? Si yo opero como persona natural, así como Felipe Godoy, y yo compro y vendo cripto, cuando yo haga ciertas cosas, como por ejemplo vender la cripto y recibir pesos, es un hecho grabado, si es que tengo ganancia. Si es que yo cambio una cripto por otra, por ejemplo tengo Ether y lo intercambio por Bitcoin y gané plata en esa pasada, también debo pagar. Si yo, por ejemplo, pago un servicio con cripto y también generé un mayor valor, también tengo que tributar. Y si yo opero como persona natural, esa tributación es toda mi ganancia se me va al global complementario, ¿ya? Que es un impuesto que es progresivo, que significa eso que mientras más lucas gano, más tasa de impuestos me aplican y es anual. Entonces al final, el 31 de diciembre yo tengo que ver, bueno, el 2024, ¿cuántas lucas generé al año? Y generalmente las ganancias cripto, cuando uno está realmente metido, son muy grandes. Y el impacto que tiene eso es que sí o sí queda ahí las tasas más altas. Entonces, tributariamente es bastante
ineficiente operar como persona natural. Pero no todo está perdido, porque también tenemos la posibilidad de operar como una empresa, ¿ya? Y la tributación de las empresas es completamente distinta. Las empresas pagan un impuesto que se llama el impuesto de primera categoría. Y por todos los temas económicos que estamos sufriendo como país, hay beneficios y hoy día hay una tasa reducida de impuesto de primera categoría. Hay un régimen, por ejemplo el ProPyme, que tiene una tasa de un 12,5. Entonces ya sabemos que la tasa del 40 como impuesto global complementario es muy distinta que una tasa de un 12,5. Y además nuestro sistema es integrado, o al menos una parte de nuestro sistema es integrado. Entonces lo que paga la empresa me sirve a mí como persona como crédito. Entonces yo tengo que pagar 100, la empresa pagó 50, soy el único accionista, y esos 50 me sirven como crédito, yo no pago 100, pago 50. ¿Ya? O sea, dicho de otra manera, hay muchos beneficios operar como empresa a operar como persona. Y también surgen un montón de operaciones en el mundo cripto. Aquellos que levantaron la mano probablemente no solo compran y venden, sino que hacen otro tipo de operaciones. Como por ejemplo el staking, que es básicamente generar como interés con tus criptos. O por ejemplo reciben criptos gratis a través de airdrops. Hay muchas cosas, hay muchas operaciones en el mundo cripto que sí tienen impacto en temas tributarios. Y ahí el problema está en identificar el cómo se paga el impuesto. Y ahí nace un concepto que se llama la ganancia de capitales, que es algo que rige toda la tributación en general, pero que obviamente se aplica al tema cripto. Y para que lo entiendan en sencillo, si yo compro, por ejemplo, en 1 millón de pesos una cripto y la vendo en 10 millones de pesos, mi ganancia, ¿cuál va a ser? 9 millones de pesos, ¿ya? Hay que hacer cálculos de reajuste, cosas así, pero raya para la suma es el diferencial versus de lo que a mí me costó la cripto versus mi precio de venta, que es lo que yo termino recibiendo. Ese diferencial, si es positivo, es una ganancia de capital. Pero aquí tenemos un problema con el staking y con el airdrop. ¿Conocen esas operaciones o no? ¿Sí? Bacán. Esas operaciones tienen un problema desde el punto de vista tributario, que si yo, por ejemplo, recibo una cripto a través de un airdrop, ¿cuánto desembolsé por comprarme esa cripto? Nada, cero. Tiempo, sí, efectivamente. Pero eso no es evaluable en dinero, lamentablemente, para definir tu costo. Entonces, dado que mi costo es cero, bacán, buenísimo haber recibido una cripto, pero cuando yo quiera venderla, todo el precio de venta va a ser mi ganancia. Y si yo opero como persona natural, voy a tener que tributar sobre eso, eventualmente sobre un 40%. ¿Ya? Lo mismo pasa con el... Dale. Si compro una cripto, o sea, ¿Ya? ¿Ya? No, porque en ese caso, si no vendiste o no permutaste generando lucas, no. siempre pesos chilenos, si compro, ¿Ya? tengo que si vendo, tengo que recibir pesos chilenos y ahí como tributo. No, la venta es uno de los escenarios que gatilla la tributación, pero no es lo único. Yo también podría pagar impuestos por, no sé, comprarme un Ether a un palo, supongamos que ojalá llegue a 40 palos, y lo cambio por un Bitcoin que vale 40 palos. Yo, en verdad, en ese traspaso, en esa permuta, gané 39 millones. Me costó uno y ahora tengo un activo que vale 40. Y si el Bitcoin ¿Cachai? baja, Y si el Bitcoin baja y yo no lo he vendido, no tengo ningún efecto tributario. El efecto tributario se genera cuando se permuta, que es el acto de intercambiar una cripto por otra, o cuando yo la vendo, me desprendo de ella, ya no está en mi patrimonio. ¿Dale? Si baja de valor y yo no la vendo y yo no permuto, técnicamente no se ha generado una pérdida real. La pérdida real se genera cuando yo intercambio y pierdo plata, o cuando yo vendo y pierdo. lo compraste el Ether, ¿Ya? subió, lo cambiaste por otra cripto, ahí Ahí sí. cambiaste, Ahí y ese activo bajó después, el segundo que cambiaste ya es problema tuyo. es problema Pero tuyo. ya ganaste por haber hecho Ya ganaste por haber intercambiado, ya ganaste en esa pasada, si perdiste después se pueden hacer cosas. De hecho, las personas naturales, ¿ustedes saben lo que son las pérdidas, no? Estamos en comercial, ¿o no? Sí, pues, supongo que saben lo que son las pérdidas. Las pérdidas como persona natural, yo las puedo aprovechar, ¿ya? Eso implica tener un control heavy de mis operaciones cripto y que me atrevería a decir que el 99% no lo tiene. Las personas que operan en el mundo cripto dudo que tengan su Excel ordenadito de cuánto compraron, dónde compraron. Es muy difícil que lo tengan. Pero las personas naturales pueden aprovechar sus pérdidas durante el mismo año. Y las personas jurídicas o las empresas pueden aprovechar la pérdida no solo en ese periodo, sino que hasta que terminen de comerse esa pérdida. ¿Ya? Ese también es otro beneficio.
Sí, la recomendación es que sí, pero sí, es una buena pregunta. Mi recomendación es que sí, pero va a depender un poco del nivel de operación. Si se operan poco, les va a salir más caro hacer una sociedad y tener una contabilidad y no vale la pena hacerlo. Pero si realmente operan y se dedican a eso, obviamente conviene hacer una empresa. ¿Y qué empresa? Una SPA por lejos. Hoy día yo creo que es el vehículo jurídico que sirve para poder hacer cualquier cosa. Y la verdad es que no hay mayores requisitos para una sociedad que opera en el mundo cripto. Una SPA. ¿Cómo hacen la tributación cuando tú haces una permuta de ¿Sí? qué es lo que tributa y cómo tienes que sacar? No, no es necesario sacar la plata. Y lo peor es que no es necesario tener las lucas en el bolsillo para que se gatille ese efecto tributario. Y lo único que hay que hacer es reconocer eso como un ingreso. Si eres una empresa, se reconoce como un ingreso. Y si eres como persona natural, no como una empresa, se te va tu global complementario. Tendrías que considerarlo idealmente en tu declaración del año siguiente. Muy pocas personas lo hacen, pero... Si es empresa, ¿Ah? Es un ingreso. Es un ingreso y tienes hasta el 31 de diciembre para ver si puedes tener gastos, costos, etcétera. Y al final de eso, ver cuánto es tu utilidad se reconoce a nivel contable. a La nivel idea, contable. la idea No que tengo un ingreso en caja, tú puedes rebajar los gastos del abogado, los gastos del efectivamente. contador, y al final tienes que reconocer contablemente el valor de cada instrumento, cada activo. Hay una ganancia de capital. Tú ganas en algo, esa diferencia es la misma. Pero tienes todos los gastos, Así por eso es. conviene. Así es. Nos queda... ¿Cuánto tenemos? Hasta la... Nos quedan 10 minutos. Sí, dale, dale. Ujú. No. Sí, no, obvio. O sea, sí, entiendo. Mira, primer punto a comentar es que las operaciones son seudónimas, pero las obligaciones son claras de las personas que operan en el mundo cripto. El pseudoanonimato de blockchain no te exime de cumplir tus obligaciones de la vida en general, ¿ya? Entonces, sí estás obligado a pagar impuestos. El que los quieras pagar ya es una decisión personal. Eso como primer punto. Lo segundo es que cuando yo genero esas permutas que me comentaste y generé el mayor valor, se generó el hecho tributario y tengo que pagar impuestos por eso. El tema es que no tengo que al día siguiente hacer mi declaración y pagar, no, porque si operas como persona natural, es el impuesto global complementario el que tienes que considerar y eso es en la operación renta del año siguiente. Y si operas como persona jurídica o empresa, tienes que considerar contablemente ese ingreso y tienes hasta el 31 de diciembre para poder manejar ese ingreso. Sí, sí, pues tenéis que liquidar para poder, de hecho, sí, todavía no está habilitado el pago de impuestos en cripto, pero sí. E incluso si se habilitara el pago de impuestos en cripto, te genera el mismo efecto. Porque si yo tengo que liquidar para poder pagar, en esa liquidación eventualmente gane plata. Entonces es un círculo bien vicioso. Pero es un problema tuyo si tenéis caja para poder pagar, si en el fondo ganaste plata. No la has recibido, pero ganaste plata en verdad. ¿Cachai? Eso. Ya, muchachos, para no... Ah, dale. Entre cripto y USDC, si ganaste plata en eso, sí. Pues. De hecho, por ejemplo, hay clientes que, obviamente, para aprovechar toda la ganancia y eventualmente cuando el mercado caiga, porque no sé si saben, pero el halving es ahora, creo que el sábado o el viernes, y después de eso, efectivamente, después de eso viene una subida del mercado que es el bull market, y empieza a subir, a subir, a subir, que pueden ser 12 meses, 18 meses, etcétera. Y después de eso, como esto es cíclico, eventualmente va a bajar, viene el cripto invierno, los precios por el piso nuevamente, etcétera. Y para
aprovechar la ganancia que todavía no lo convierten en fiat, pero que ya tienen porque sus precios de cripto han subido un montón, muchas veces se intercambia por un stablecoin. Entonces al final el precio del mercado baja, pero yo ya aseguré toda la ganancia. Y dado que ya aseguré toda mi ganancia, debo pagar impuestos por eso. ¿Vale? Esto es el deber ser, no lo que ustedes vayan a hacer, pero al menos mi deber es informarles cuál es su deber ser. ¿Qué pasó? No, sí, mira, hay muchas cámaras que están identificadas tu cara y se van al servicio de impuesto interno al tiro. Yo soy funcionario público. El global complementario, si no me equivoco, el tramo exento es 10 millones de pesos aprox al año. Si tú ganaste menos de 10 millones de pesos aprox al año, con cripto, con honorario, lo que sea, estás exento, tienes que declarar pero no pagar. Eso. Mira, ese es un punto importante. Los exchanges que operan en Chile están obligados por ley a informar las operaciones de compra y venta de sus usuarios, ¿ya? Entonces el Servicio de Impuesto Interno lo que sabe es que X compró y vendió. Lo que no sabe es si gané o perdí, ¿vale? Por eso es importante que tú declares, porque en el fondo el servicio le cuadre toda esta historia. Pero eso es una obligación para solo los que operan en Chile. Si, por ejemplo, operas en Binance, no está obligado a reportar. También entiendo que CryptoMarket está en Irlanda, entonces también es... Entonces tenéis que darte cuenta quién es el exchange que está operando en Chile realmente y que está obligado a hacer esta declaración, y así tú puedes ver qué es información vas a ver el servicio. Si tú operas en un exchange internacional, el servicio no tiene cómo enterarse más allá que tú le declares y diga, oye, tuve operaciones en cripto, gané plata, aquí están los impuestos. Si no, es muy difícil que se entere. La forma en que se puede enterar es, por ejemplo, te forraste en cripto. Efectivamente, te forraste en cripto. Y al día siguiente llegáis a la universidad con tu Ferrari. Van a decir, oye, ganáis X y llegáis con un gasto gigante. ¿Cachai? Van a decir, bueno, ¿de dónde sacaste las lucas para poder comprarte un Ferrari? ¿Ah? Efectivamente. Lo dejáis estacionado en tu casa. ¿Sí? Es una muy buena pregunta, pero también hay una muy buena respuesta. La norma, ajá, sí, es que mira, la norma fue bien, todo lo que le estoy comentando de temas cripto, tributario, etcétera, es una norma del 1970, que se modificó el año 2020, si es que no me equivoco, transformando la tributación cripto a global complementario. Antes pagaba primera categoría y después global. Pero lo que sí hicieron muy bien es definir un principio tributario que nos afecta a todos nosotros, porque todos nosotros somos residentes o domiciliados en Chile. Y los residentes o domiciliados en Chile tributan por sus rentas de fuente mundial. Por ende, si tú eres domiciliado o residente en Chile y ganaste lucas en Japón, da lo mismo donde las generaste, porque eres residente o domiciliado en Chile, tributas por tus rentas de fuente mundial y tienes que declarar y pagar. Así que donde sea que residan las lucas, no, es que ahí cambia. Si tú tienes una residencia en otro país, el único factor a considerar es si conservas tu domicilio en Chile o no. Y eso es un concepto bien que nos da para esta charla, pero si sigues conservando el domicilio, calificas igual y vas a tener que pagar. Si perdiste residencia y domicilio, quedaste fuera y tributáis en el lugar donde estés. Felipe, ¿Estamos? una pregunta, sí. Sí, Como para ir cerrando también. vamos. Si quiero emprender o quiero empezar por este camino cripto, porque ya hemos tenido otras charlas donde gente emprende con pasarelas de pago, temas de tokenización de activos, real world assets, etc. ¿Qué consejo nos podrías dar? ¿Cómo empezar? ¿Cuál sería el camino? ¿Investigar por acá, partir por acá? O para ir cerrando también un poco la dinámica y Sí. meterlo también en un perfil como de los chicos también están buscando ese proyecto que les gusta y congeniarlo con el ecosistema cripto blockchain y llevarlo adelante. Sí, es una buena pregunta. Yo creo que lo que tendrían que hacer ustedes es, y creo que esta charla ojalá que les haya servido para eso, es entender el marco regulatorio que rige la actividad que ustedes quieran hacer o emprender. En el podcast que tenemos nosotros, lo que hacemos es entrevistar a emprendedores que se pegan porrazos legales.
Y los porrazos legales la gran mayoría de las veces es porque, oye, no tenía idea que había que hacer esto. Ahí viene el porrazo. Por ende, si ustedes se quieren meter en la industria de cripto, tienen que entender cuál es el marco regulatorio que los rige para que sepan cuáles son las reglas del juego. Y ahí ustedes barajan sus cartas, pero sí saber todo lo que tendrían que cumplir es el primer paso para poder hacerlo. Y lo segundo, busquen asesoría, estamos nosotros, pero también hay un montón de otros abogados que los pueden ayudar en estructurar legalmente el negocio, tener sociedades, tener una buena contabilidad, partir ordenaditos desde el principio, son cosas fundamentales para que ustedes, o sea, si el negocio falla, que falle porque el negocio es malo, pero no por temas extra como temas regulatorios que la embarraron con eso, ojalá que eso nunca les pase. Así que entiendan bien dónde están pisando para dar pasos con certeza. Eso. Un aplauso Eso. ahí a Felipe.